Gracias. Puede tomar su lugar. Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Y le he puesto por título a la enseñanza en esta mañana, procesos duros. Diga conmigo, procesos duros. Una vez más, procesos duros. Le invito por favor a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a leer juntos el verso 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Qué hermosas palabras el Señor Jesucristo nos da. Y fíjese que son palabras de esperanza. No son palabras en las cuales pareciera que Él pretende colocarnos en una posición de vulnerabilidad ante una ilusión que no es. Él dice, en el mundo vas a enfrentar aflicción. No hay a veces para dónde hacernos. La aflicción, los problemas, las circunstancias en algún momento de nuestra vida van a golpear y van a golpear fuerte. Lo importante es que tengamos esperanza, que en Él hallaremos paz. ¿En quién? En Cristo. Y mientras que Cristo sea el eje y el centro de nuestra vida, tendremos paz sin importar las circunstancias que en torno a nosotros estemos viviendo o experimentando. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en una sociedad en la que constantemente los seres humanos atravesamos por momentos difíciles y complicados que hacen de nuestra existencia en muchos casos algo difícil de disfrutar. Vivimos ciertamente, pero las circunstancias en muchos casos nos están robando nuestra paz, nuestra estabilidad, nuestro gozo e incluso en algunos casos han estado modificando nuestra identidad y personalidad. Lo cierto es que es imposible que en esta vida no vengan tropiezos y de muchas formas lleguemos a enfrentar dificultades y problemas. El tener aflicción en este mundo es común, es parte de nuestra naturaleza imperfecta. Pero como ya les he mencionado en repetidas ocasiones, parte del éxito que tengamos como resultado al enfrentar nuestros problemas se deberá a la forma en la que aprendamos a digerir las circunstancias que estemos enfrentando. Y hasta cierto punto necesitamos aprender, escuche bien, a separar lo circunstancial de lo emocional. Recuerde esto, si yo quiero salir adelante en un proceso duro, necesito aprender a digerir la situación y separar lo circunstancial, el hecho en sí que me está afectando, de lo que estoy sintiendo a causa de lo que estoy enfrentando. Porque cuando lo juntamos es una combinación muy peligrosa y explosiva. Entonces tenemos que aprender a separar lo que me está lastimando, lo que me está incomodando, el hecho en sí mismo, de lo que está produciendo en mi alma lo que estoy experimentando. Si yo le permito al alma involucrarse en el proceso sin controlar, sin administrar la emoción, yo voy a tomar decisiones y voy a tomar un cauce que terminará lastimándome e hiriéndome mucho más allá de lo que la circunstancia en sí misma podía realizar o podía afectarme. Es importante esto, porque necesitamos aprender a atravesar por los procesos
sin que las circunstancias que nos golpean se conviertan en una crisis para nuestra alma. Aquí el punto no es que vamos a estar en Cristo exentos de problemas. En Cristo no estamos exentos de problemas, en Cristo no estamos exentos de aflicciones, en Cristo no estamos exentos de decepciones y de situaciones mil que enfrenta todo el mundo sin Cristo. La diferencia es que nosotros tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Pero es importante que sepamos que podemos llevar una situación mal administrada al punto de que se convierta en una crisis para nuestra alma. Y eso va a afectar nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo emocional, nuestro desenvolvimiento social. Todas las áreas de nuestra vida van a verse sacudidas por un evento que, de haberse administrado de forma correcta, no se hubiera convertido en una crisis en nuestro corazón. Hoy muchas personas están enfrentando crisis en su vida, ya sea en el área emocional, en lo laboral, en lo familiar e incluso en su vida espiritual. Recuerde lo que el Señor Jesucristo enseñó, y Él dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se tornaría frío. La consecuencia de ese enfriamiento espiritual se debe a una crisis en el área del corazón. Se endureció el corazón, perdió su expectativa respecto de todo lo que la relación con Dios le ofrecía, y finalmente se vuelve indiferente ante aquel que le ha amado incondicionalmente. La gente hoy día está experimentando una crisis espiritual, una crisis emocional, crisis familiares, crisis económicas, crisis laborales, etcétera. Hablaríamos de crisis en todos sus contextos y en todas sus variantes. Lo cierto es que no todas las circunstancias que enfrentamos nacen siendo una crisis. Considero que muchas de las crisis que vivimos se deben a un mal manejo tanto de lo que sentimos como de aquello que estamos enfrentando. Por eso es importante aprender a separar el evento de lo que el evento provoca dentro de mí. Muchas personas hoy día están experimentando periodos difíciles en su vida, y lamentablemente, cuando no son correctamente administrados, se convierten en una sentencia que nos deja huellas y cicatrices que difícilmente vamos a poder superar. No es que el tiempo nos ayude a olvidar, no. Realmente eres tú quien debes aprender a administrar las situaciones que golpean tu corazón, y tienes que aprender a digerir las emociones que comienzan a surgir de tu alma. ¿Para qué? Para mantenerte en libertad, para mantenerte en estabilidad. Porque de otra manera tú puedes pasarte una vida arrastrando un lastre de una herida, de una marca que en algún momento alguna circunstancia produjo en tu corazón. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Aquí lo que más nos interesa es que en medio de la dificultad tengamos estabilidad. Recuerde lo que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para sacudirte como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Lo que a Cristo le interesa es que Pedro tenga estabilidad en medio de la tormenta. No es tan importante la circunstancia que enfrentas como cómo administras la circunstancia, porque todos vamos a atravesar en algún momento de nuestra vida por dificultad. Lo importante es que ninguna dificultad tenga el poder de destruirte. Es cierto que dentro del entorno en el que nos desenvolvemos y llamamos vida, hay de circunstancias a circunstancias, y a veces la forma en la que cada persona reacciona a dichas eventualidades es también diferente, y en muchos casos determinante en cómo cada uno vive sus procesos. Lo que para ti puede ser algo que no tiene trascendencia y que no tiene relevancia, es más, no tiene ni siquiera importancia, para otra persona es determinante, es trascendente, y pareciera que su vida pende de esa situación.
Cada uno de nosotros digiere y asimila la vida de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a todo el sistema de cultura en el que se desenvolvió, porque finalmente nuestra vida en parte es resultado de ese ambiente donde nos desarrollamos. ¿Cómo es que comenzamos a ser aprensivos o cómo es que comenzamos a convertirnos en personas más sentimentales o nos hicimos duros? Mucho de eso tiene que ver en cómo estamos asimilando y digiriendo las circunstancias que enfrentamos. Pero algo que debemos entender, amados hermanos, es que si no aprendemos a controlar y administrar nuestras emociones, es posible que un evento que no debería tener un impacto tan fuerte sobre nuestra vida se convierta en un lastre con el que debamos lidiar el resto de nuestras vidas. Todos hemos enfrentado diferentes niveles de tropiezos, diferentes niveles de decepción, diferentes niveles de dolor en cualquier área de nuestra vida. Hemos fracasado en diferentes áreas y cada experiencia ha dejado en nosotros una marca, una huella. El punto es si le hemos permitido a las circunstancias que tengan más poder sobre nuestra vida que el que deberían de tener, al grado que esas circunstancias nos han ido transformando en alguien que en un principio no éramos. Hoy puede usted salir a la calle y preguntarle a la gente, ¿usted cree en el amor? Y un altísimo porcentaje de la gente le va a decir no. ¿Por qué? Porque así le fue en la feria. La realidad es que muchas personas se van a expresar no de acuerdo a las circunstancias que vivieron, sino de acuerdo a la forma en la cual digirieron las circunstancias que enfrentaron. Tal vez usted experimentó abandono, traición, decepción, lo que usted quiera mencionar y que hoy le duele en el corazón. Pero usted no puede estar a expensas de la circunstancia para vivir su vida. Usted tiene que administrar la circunstancia y continuar su vida. Porque de otra manera toda su vida estará anclado a esta situación que le lastimó, que le hirió, que le decepcionó y que de alguna manera le tiene en un foso. ¿Cuánto tiempo más? Les he dicho muchas veces, no se trata de querer tapar el sol con un dedo, no se trata de vivir en una negación. Se trata de aprender a administrar la vida. Porque si tú te das cuenta, a partir del momento en el cual te hirieron, te lastimaron, te decepcionaron, te traicionaron o simplemente atravesaste por una circunstancia desfavorable, a partir de ese momento el tiempo no se ha detenido y tu vida se sigue consumiendo. El punto aquí es, si quieres continuar el resto de tu vida cargando ese lastre, o quieres continuar el resto de tu vida con un aprendizaje que esa circunstancia te dejó y avanzar en una posición de ventaja ante lo que la vida pudiera presentar para ti el día de mañana. Porque lo cierto, amados hermanos, es que muchos seres humanos se quedan estancados en áreas que les provocaron dolor. Y no están creciendo, y no están madurando, y no están avanzando. Simplemente se quedaron ahí porque esa situación se conjuntó con lo que ésta producía en su corazón y no supieron cómo administrarlo. Entonces viven con dolor, viven en un duelo continuo. Y lo que no debemos permitir es que ninguna circunstancia nos robe la paz. El Señor Jesucristo lo declara y dice, pero anímense, yo he vencido al mundo. Anímense, en mí encuentran paz. Qué hermoso es cuando Jesús nos da una palabra de esperanza y te dice, ánimo, lo que está por venir para ti es mejor. No te le escapaste de las manos a Dios, ni las circunstancias que has vivido se le escaparon de la mano a Dios, y Él no está sentado en su trono nervioso, apretando su corona y diciendo, ¿ahora qué hago con mi hijo? Sí, no,
Él tiene todo en control. Pero tú, ¿estás malabareando con tus emociones? ¿Malabareando con tu destino a causa de una circunstancia que te duele y que provoca en tu corazón tristeza, dolor, decepción? Es humano que sintamos, es humano que nos duela, es humano que estemos tristes, pero no es normal que le permitamos a la emoción determinar nuestro destino. ¿Cuántos de ustedes saben andar en bicicleta? ¿Cuántos de ustedes se cayeron andando en bicicleta? ¿Cuántos de ustedes renunciaron a la bicicleta por su caída? No, ¿verdad? Lo volvimos a intentar y lo superamos. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se atrevieron a presumir y decir: miren, sin manos. Qué padre, ¿no? Qué buenos momentos. Pero, ¿y en la vida? Mira, la vida a veces nos va a golpear duro y pareciera que estamos tendidos en la lona. Pero siempre de Dios hay una nueva oportunidad. Y lo único que Dios quiere es que tú te levantes con una visión más amplia, con una determinación más clara y que digas: voy a proseguir hacia aquello que arde en mi corazón. Porque finalmente, vida solo hay una. Quisiéramos que la vida se repitiera una y otra y otra y otra vez. Dirías: bueno, me equivoco en esta, ya en la próxima lo haré mejor. Pero la Biblia dice: de manera que está establecido a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. Así que te levantas o te levantas. Aquí el punto es: ¿qué tan rápido lo harás? En algún momento les expresé que una de mis películas favoritas siempre fue Rocky. Rocky 4 me encanta, Rocky 3 también, porque me encantaba la manera en la cual el boxeador Rocky era llevado a la lona, y más se tardaban en llevarlo a la lona en que ya estaba de pie. Había ocasiones en las que en un round, obviamente es una película, se caía y se levantaba como 10 veces, pero ahí seguía aferrado. ¿Qué tanto nos estamos aferrando a lo que arde en nuestro corazón? Ahora bien, así como hay niveles en cuanto a las circunstancias que nos incomodan y afectan, también en los procesos que vivimos para superar cada situación los hay. Y debemos entender que no todos los procesos que enfrentamos se viven igual. Y no todos, en todos nosotros, duran lo mismo. Les mencionaba que una circunstancia no bien administrada se puede convertir en una crisis. Y una crisis que se descuida puede llevarnos a vivir en un luto permanente. No todas las personas asimilan de la misma forma sus lutos y no todos los atraviesan en el mismo periodo de tiempo. Hay personas para las cuales las pérdidas se convierten en sentencias y eso los coloca en un punto desfavorable para el resto de sus vidas si no toman la decisión de administrar y controlar sus emociones. Así que qué bueno que no todos los procesos se resuelvan igual y qué bueno que no todos los procesos duren lo mismo. Lo importante, amados hermanos, es aprender a identificar el proceso y vivirlo de la mejor manera a fin de que los propósitos de Dios continúen en mí. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice y él expresa lo siguiente: persuadido estoy, convencido estoy, tengo convicción respecto de que Dios ha comenzado en mí una buena obra y la va a continuar hasta el día de Cristo Jesús. Necesitamos creer que Dios sigue en control y que lo que estamos atravesando nos va a ayudar a bien si nosotros aprendemos a administrarlo. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios, porque todas las cosas ayudan para bien.
A los que aman a Dios. Y si tú amas a Dios y te has cuestionado más de una ocasión, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si lo he hecho en obediencia a tu palabra. Porque de otra manera no podrías ver lo que Dios te quiere enseñar. La escuela del Espíritu es una escuela integral, donde se ocupa de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra relación con Dios. Y la vida es la materia prima de la cual Dios se va a valer para enseñarnos. Y eso no indica que Él tenga un despropósito al permitirnos atravesar por una circunstancia adversa, porque sus pensamientos son de bien para nosotros. Pero ¿cómo es que Dios puede tener un buen propósito para mí cuando yo estoy enfrentando la tribulación, la aflicción, el dolor, la pérdida, el duelo? Porque Él no está viendo la circunstancia que estás atravesando. Él está enfocado en cómo saldrás de ella. ¿Qué le interesaba más a Dios? ¿Cómo Jesús entraba en el desierto o cómo Jesús saldría del desierto? Para Dios no era tan relevante lo que Jesús iba a enfrentar en el desierto como lo que iba a obtener en el desierto y lo iba a poner en práctica una vez fuera del desierto. No es tan importante la circunstancia que hoy te lastima o te duele como lo que puedes obtener de ella y lo que puede añadir a tu vida para el día de mañana alcanzar aquello que Dios te ha llamado a alcanzar. Necesitamos entonces entender que toda situación desfavorable siempre obedecerá a un propósito de Dios. Aun cuando no lo alcancemos a ver, aun cuando no lo comprendamos, siempre estará presente el propósito de Dios. Pero también es importante considerar que Dios respeta el libre albedrío que nos ha dado. Y es en esa libertad donde nosotros determinamos cómo vivimos los procesos. Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia, cierto. Dios quiere que experimentes con la plenitud, con la felicidad, con el gozo, con la paz. Pero si tú no estás dispuesto a experimentar con todo lo que Dios ha determinado para tu vida, dime, ¿cómo Dios te puede obligar a que seas feliz si tú no quieres? No es que si Dios quisiera que yo fuera feliz, todo en mi vida sería fácil. ¿Alguna vez he escuchado a esos padres decirle a otros padres: estás haciendo de tu hijo un inútil? Porque todo se lo resuelves. Nada más falta que le muelas la comida y se la des con la cuchara. Deja que resuelva su vida, deja que enfrente sus problemas, deja que madure. Y ya ahí tienes al viejote de más de 50. Mamá, ¿me prestas? Y la mamá bien anciana: sí, hijito. Resolviéndoles la vida, resolviéndoles la vida. ¿Qué pasa? Pues que esas personas no alcanzan nunca la plenitud, la madurez, y sus padres, en lugar de resultar para ellos una ventaja, perdónenme la expresión, pero fueron un estorbo. Dios es el Padre por excelencia. Y Él no se equivoca. Y si Él está en modo observando tu problema, es porque sabe que de Él puedes salir adelante. No significa que Él no esté a tu lado, está a tu lado. Pero quisiéramos una intervención divina de Dios como para que de repente, ¡pum!, milagrosamente todo cambiara y se pusiera de acuerdo a lo que queremos. No va a pasar. Tienes que atravesar por el proceso, porque el proceso en sí mismo te va a enseñar. Y es lo que Dios quiere, que aprendas a lidiar con tus procesos duros. Mire, considere lo siguiente. No todas las personas reaccionamos de la misma forma ante un evento en particular. Sin embargo, la forma en la que respondamos ante dicha eventualidad y proceso determinará nuestra posición al paso del tiempo. No todos reaccionamos igual.
no fuimos hechos en serie. Cada uno de nosotros es una creación individual y única de Dios. El punto aquí es que tenemos que aprender a estandarizar la forma en la que respondemos ante las eventualidades de la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todos tenemos que buscar obtener de las peores circunstancias lo mejor, sin dejarme arrastrar por ello, porque de la forma en la cual yo responda a dicha eventualidad y proceso, esto va a determinar mi posición al paso del tiempo. Si yo no hago nada, no creas que lo has superado. Simplemente la situación está ahí, enterrada, pero sigue ahí. Y en algún momento vas a volver a experimentar las secuelas de esa circunstancia no superada. Entonces lo que necesitas es aprender a reaccionar ante las eventualidades de la vida. ¿Para qué? Para que al haberlo digerido de manera correcta, el día de mañana estés en una posición de ventaja. Mire, acompáñeme a segundo libro de Samuel. Siempre he pensado que uno de los dolores más grandes que un padre puede experimentar o un ser humano puede experimentar es la pérdida de un hijo. Creo que difícilmente hay algo que se compare al dolor que puede producir en el corazón de un padre la pérdida de un hijo. Y vean cómo es que David atraviesa por ese proceso duro. Porque David está enfrentando un luto anticipado. Porque ha recibido la palabra de Dios que le ha indicado que el hijo que ha tenido con Betsabé va a morir. Entonces no es grato muchas veces recibir malas noticias. No es agradable verte en una situación en la que te encuentras en desventaja, una situación para la que no estabas preparado. Ciertamente hay situaciones que nos toman por sorpresa, pero eso no significa que siempre deban de tener ventaja sobre nosotros. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Segundo de Samuel capítulo 12 versos del 18 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué onda con David? ¿Que no amaba a su hijo? ¿Que no le dolía? Pero algo que veo clarísimo aquí es que David aprendió a separar el evento de la emoción que le provocaba el evento. Y eso le ayudó a atravesar por ese proceso duro que sin duda le afectaba en lo más profundo de su corazón. No solamente por el hecho de haber perdido un ser querido, sino por el hecho de que él era el responsable directo de esta situación. Y tú ves al hombre atravesar el proceso en un tiempo récord. No significa que días posteriores a él no lloró. Un proceso superado puede de tiempo en tiempo asomar a través del alma emociones que aún puedan de alguna manera hacernos vibrar y sentir la nostalgia de lo vivido. Pero sé que lo he superado porque no tienen el poder
para cambiar la dirección que he decidido tomar. El problema es cuando no has tomado una decisión y entonces las emociones que comienzan a brincar te mueven fácilmente porque no tienes convicción de lo que estás ya determinado a vivir. Dice la palabra del Señor que entonces sus oficiales le preguntaron: ¿qué forma de actuar es esta? Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. David dice: el proceso concluyó y lo que yo debía hacer, hice. Tengo que avanzar. Si David se hubiera quedado con la culpa de por qué embarazó a Betsabé y cómo esto trajo como consecuencia una sentencia de Dios a través de Natán para la vida de ese niño que era inocente, David hubiera estado en el hoyo el resto de su vida. Y muchos de nosotros estamos caminando con sentencias de procesos no superados, procesos duros, procesos que en algún momento pensamos que el tiempo nos ayudaría a superar, pero el tiempo solo nos ayuda a una cosa: a morir. No te va a ayudar a olvidar y tampoco te va a ayudar a superar ninguna circunstancia en tu vida. El único que puede estar a tu lado para ayudarte es Dios. Tan es así que David atravesó este proceso que dice el verso 24: luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. O sea, atraviesa el proceso y dice: la vida continúa y yo sé que de parte de Dios hay algo bueno para mí. ¿Podría usted atreverse a decir que de parte de Dios hay algo bueno para usted? No lo sé, estoy atravesando por el valle de las lágrimas y no sé si vaya a salir de él. Es normal que le duela, pero si usted pierde la esperanza y la fe, le pregunto: ¿qué le queda? ¿Qué tiene? Nada. Usted necesita afianzarse a Dios y saber: aunque en este momento me duela, aunque en este momento me sienta terrible, porque es la forma en la cual estoy atravesando mi proceso, mi duelo, mi pérdida, yo sé que de parte de Dios hay algo bueno para mí. ¿Comprende eso? Por eso es tan importante que nos demos cuenta que no todas las personas reaccionamos de la misma forma ante un evento en particular. Sin embargo, la forma en la que respondamos ante dicha eventualidad y proceso determinará nuestra posición al paso del tiempo. A David esta situación lo tomó por sorpresa, sí, pero no lo sentenció para el resto de su vida. Atravesó el proceso duro, difícil, sí, pero no lo sentenció como para que él perdiera la capacidad de ver un futuro mejor. Un mismo suceso puede ser asimilado y digerido de forma diferente por diferentes personas. El punto es que sin importar cuán impactante pueda ser para nosotros la eventualidad que nos ha tocado enfrentar, mantengamos la estabilidad y la paz. ¿En dónde? En la mente y en el corazón. Necesitamos estabilidad en la mente y en el corazón. Y para eso tenemos que aprender a separar los eventos que vivimos, que nos duelen, que nos lastiman, de las emociones que dichas eventualidades provocan en nosotros. ¿Sí lo sabe separar? ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando? Porque una cosa es el evento en sí
y otra es lo que está haciéndole sentir. Eso es lo que quiero que separe. Porque si usted lo junta, va a tener problemas. Considere lo siguiente: un proceso duro es aquel en el que descubrimos que al atravesarlo están comprometidas las emociones, los pensamientos y la voluntad. Ese es un proceso duro. Hay niveles en los procesos, hay niveles en las emociones que sentimos cuando un evento es desfavorable. Pero lo que debes de saber es que los procesos más difíciles, los procesos duros de la vida, son aquellos en los cuales te das cuenta que para atravesarlo están comprometidas tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad. Estos son los procesos del alma, los cuales generalmente son los más dolorosos que como seres humanos enfrentamos, y que también de superarlos adecuadamente tendremos los más grandes beneficios. Si tú aprendes a administrar tus emociones, aprendes a administrar los eventos que llegan a tu vida, entonces también de ellos vas a poder sacar un gran beneficio. Pero tienes que aprender a separarlos. Junto, el evento y la emoción pesa demasiado. Pero separado es más fácil. Aplica el principio de la palabra de Dios que dice que una casa dividida no prevalece. ¿Quieres que esa circunstancia no se convierta en una crisis y esta desemboque en un duelo en tu corazón? Sepáralo. Para que no prevalezca. Pero si mantienes la unidad de la emoción y el evento, esto va a pesar demasiado sobre de ti. Cuando nosotros aprendemos a administrar nuestras emociones, a gobernar nuestros pensamientos y a dirigir nuestra voluntad, obtenemos del proceso duro ganancias que se pueden traducir en lo siguiente: tú vas a salir de ese proceso con una visión más amplia, con un corazón libre. No puedes decir que ya atravesaste y superaste el proceso si tu corazón sigue enganchado al dolor que produjo dicha eventualidad en tu vida. El punto al que quiero que lleguemos es que sabrás que tu corazón está libre cuando sin ningún problema puedes recordar el evento, pero ese ya no provoca en ti ninguna emoción que te esclavice. Pero mientras que recordar el evento que te hirió siga provocando emociones que te sentencian, que te esclavizan, entonces puedes estar seguro que no has superado el proceso duro. Continúas en una actitud de luto, de dolor. Un proceso duro, bien experimentado, te va a proveer de una visión más amplia, un corazón libre, una identidad más sólida. Tú sales de un proceso duro más consciente de tu fuerza que de tu debilidad. Porque tal vez al entrar a ese proceso sentiste que todo en tu vida se iba a acabar. Pero cuando aprendes a administrar las emociones, las circunstancias y comienzas a confiarle tu vida al Señor, te das cuenta de lo que Dios es capaz de realizar a través de tu vida. Entonces te provee de una identidad más sólida, te da una fe más fuerte, trae a tu vida convicciones más firmes, la actitud en ti comienza a florecer, es decir, comienzas a abrazar las actitudes correctas a medida de que vas avanzando en tu proceso. David había tenido una actitud de duelo, de tristeza, de dolor. Era la parte humana la que estaba reaccionando ante la eventualidad de la sentencia que Dios había pronunciado en los labios de Natán. Pero David aprendió a separar lo que emocionalmente el suceso provocaba en su corazón del suceso en sí mismo. Y no significa que dejara de dolerle, simplemente lo hacía para poderlo administrar mejor. Y tuvo éxito.
Cuando tú atraviesas por un proceso duro y este es bien administrado, sabes, el proceso en sí mismo también te da humildad. Humildad en tu corazón. Y eso, créame, vale muchísimo. La humildad en una persona es, yo considero, una de las características más claras de fortaleza. Y esa fortaleza solo se obtiene a través de la experiencia que te da la asimilación correcta de la vida. Porque la vida no es fácil. Quisiéramos que la vida pudiera controlarse, que la vida fuera sencilla, que la vida de alguna manera pudiera simplemente ser a nuestro gusto, pero no lo es. Y para esas situaciones que nos afectan, que nos duelen, que nos lastiman, necesitamos aprender a administrar el corazón. Recuerde lo que la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Si tienes un corazón fracturado, si tienes un corazón decepcionado, si tienes un corazón lastimado, es lo que se va a reflejar, y no solamente en tu rostro, sino en la actitud con la que enfrentas la vida. ¿Por qué? Porque desde esa posición te mueves. Pero cuando has aprendido a administrar tus procesos, y en los procesos duros has aprendido a depender de Dios, separando tus emociones de los eventos, tú puedes obtener grandes beneficios. Considere lo siguiente: hay ocasiones en que un proceso duro, mal administrado, se convierte en un duelo permanente en la mente y en el corazón. Algunos de nosotros podemos decir amén, gloria a Dios, podemos sonreír, pero por dentro estamos llorando. Y eso difícilmente alguien lo va a saber. Solo alguien que esté demasiado cerca como para alcanzar a percibir el sentir de tu corazón. Pero la realidad es que Dios quiere que nosotros, amados hermanos, vivamos en plenitud, no en duelo. Entonces, hay ocasiones en las que un proceso duro mal administrado se convierte en un duelo permanente en la mente y en el corazón, lo cual a su vez provoca un corazón fracturado, el cual no tiene la capacidad de reponerse ante la adversidad y es susceptible de sufrir ante circunstancias simples. Una persona que no ha sabido administrar sus procesos duros es una persona que está más susceptible al fracaso, al dolor, a la tristeza. Y entonces va de depresión en depresión, de amargura en amargura. Y eso no beneficia a nadie. Considere lo que dice la Escritura en Juan capítulo 20. Vamos allá. Jesús en repetidas ocasiones les había dicho a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía de morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Esas palabras Jesús se las decía constantemente a sus discípulos. ¿Pero qué creen? Cuando Jesús muere, a todos se les olvida. Y entonces todos comienzan a lamentarse por la muerte de Jesús. Hemos hablado de los discípulos de Emaús, cómo es que ellos estaban frustrados por el hecho de que Jesús había muerto, porque ellos tenían una esperanza en que Él fuera un paladín que pudiera de alguna manera colocarlos en un punto de autoridad y darles un beneficio. Pero al morir Jesús se murieron sus esperanzas. Y así cada uno de los discípulos se fue olvidando de las palabras de Jesús. Y en este caso,
En Juan capítulo 20, a partir del verso 10, entra a escena una mujer cuyo nombre es María Magdalena. Y María Magdalena es una de las mujeres que siguen a Jesús y que está fuertemente impactada por el proceso duro que ha tenido que vivir en las últimas horas. Su maestro fue crucificado y está muerto. El evento está provocando en ella muchas emociones que no ha podido controlar. Y esas emociones la han llevado a experimentar crisis. ¿Por qué digo esto? Por cómo comienza el relato. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, verso 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Es decir, todos los discípulos fueron al sepulcro. Todos ahí lloraron. Pero llegó un momento en el cual los demás discípulos dijeron, bueno, pues a lo que sigue. Vamos a continuar la vida con nuestra sentencia ya sin Cristo. Porque el hecho de que tú trates de continuar la vida no significa que superaste el proceso. Porque a veces lo único que queremos es que la vida continúe y no voltear más hacia el proceso porque nos duele. Ese es un proceso duro, no superado. Entonces todos se fueron, pero María entró en crisis. Y la crisis la obligó a quedarse en el lugar donde estaba participando de su dolor. ¿Dónde te tiene colocado tu crisis? ¿En qué punto estás? Todos se fueron, pero ella se quedó. El evento y la emoción que el evento estaban provocando estaban colapsando su vida. Y ella lloraba amargamente. Y dice la palabra de Dios, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Es como si de pronto ella volteara a ver su proceso. Y ese proceso estaba produciendo en ella aflicción y seguía ella metida en ese dolor que la circunstancia estaba generando en su interior. A tal grado que ve dos ángeles y ni siquiera se inmuta. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y los ángeles le preguntaron, ¿por qué lloras? Cuando no has superado un proceso duro, tu corazón sigue llorando. Y vives con temor. Ella respondió, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María está en una crisis que no le permite darse cuenta de lo que Dios está poniendo delante de sus ojos. Ella está aferrada a un pasado que no volverá, porque aunque Jesús resucitó de entre los muertos, hay un parteaguas entre su muerte y su resurrección. Y lo que ella tenía delante de sus ojos era un nuevo capítulo en la historia de Dios para la humanidad.
pero la falta de digerir sus procesos no le permitía ver ni darse cuenta lo que Dios tenía delante de ella. Por eso tuvo que venir la palabra del Señor. Dice la palabra: yo iré por él. Y entonces Jesús le dijo: María. Me impresiona porque Jesús no le dice: ¡hey, yo soy, mírame! No, solo le dice su nombre, María. Y el corazón de ella brincó de alegría porque nadie pronunciaba su nombre como lo hacía él. Y entonces Jesús se revela a ella. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Y se abalanzó sobre de él. Y entonces él le dijo: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Pregunto, ¿cree usted que ella seguía llorando cada vez que miraba al sepulcro? ¿Por qué? Porque había superado su proceso duro. Cualquiera le podría haber preguntado: ¿mataron a tu maestro? Y ella hubiera respondido: sí. Pero el evento ya no provocaba dolor, porque el proceso duro había sido superado. No significa que no se haya vivido, no significa que no haya dolido, significa que fue superado. ¿Comprende? Para superar los procesos duros necesitamos hacer algunas cosas. Y lo primero es ser objetivo. No debes exagerar la realidad. La realidad y la verdad son dos cosas distintas que solemos confundir. La realidad es lo que tienes presente y tangible en el momento. La verdad es lo que permanece, lo que define en muchos casos y en muchas ocasiones la realidad. Pero tienes que aprender a ser objetivo. Es decir, no debes de exagerar la situación que estás viviendo. Sí es dolorosa, sí es difícil, sí te tomó por sorpresa, sí de alguna manera tiene un impacto sobre de ti, pero no la exageres. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil entonces administrar el evento. Todo lo que exageramos, nos guste o no, tiene una porción extra de emoción. Entonces, si estás exagerando la realidad, es porque tu emoción se está involucrando. Y si quieres aprender a administrar el evento y superar el proceso duro, tienes que separarlo. ¿Está de acuerdo? La segunda cosa que necesita hacer es no victimizarse. Dile al que tienes a tu lado: no te victimices. No eres tan bueno, pero tampoco eres tan malo. Tienes que aprender a ser objetivo. ¿Ok? Entonces, somos objetivos para no exagerar la realidad, pero tampoco para autocondenarnos o para sentenciarnos o para sentirnos la peor persona del mundo. No te debes de victimizar. 3, si quieres atravesar ese proceso más fácilmente, tienes que refugiarte en la oración. Ora más. Ora más. Cuando pasas tiempo en oración, Dios afina tu corazón. Tienes que renovar tus pensamientos cada día. Que Dios los renueve. Que te dé una identidad
basada en lo que Él ve, no en lo que tú percibes. Porque tú puedes percibir las cosas desde una perspectiva muy ajena a la verdad. Y te hundes en tu realidad. A veces generándonos historias que no son. Entonces necesitas estar continuamente renovando nuestros pensamientos. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Con la palabra de Dios. Tienes que meterte a orar, tienes que meterte a la lectura de la palabra de Dios. Y debes de buscar el consejo de quien te represente una ventaja. ¿Se acuerda usted de el hijo de Salomón, que pide consejo a los ancianos quienes gobernaron con su padre? Y después le pide consejo a los chavos que con él vivieron. Le hace caso a los chavos y pierde el reino. Tenemos que buscar el consejo que nos represente ventaja. ¿Qué mejor que un consejo basado en la palabra de Dios? Porque un consejo emocional te lo puede dar cualquiera. Eso me hizo recordar una canción de dos amigas, que una le da consejo y que la otra le dice, ¿y qué debo hacer? Y la otra le sigue dando consejos. Y, o sea, no le representa mucha ventaja. A ella le habla de cómo le fue a ella. El punto es apoyarnos en la palabra de Dios. Busque un consejo que sí le represente ventaja. ¿Ok? 6. Tenga paciencia. Los procesos duros, por eso se llaman así. O por eso yo los bauticé así, vamos. Porque son duros, son difíciles. Hay días en los que sientes que agonizas, que te estás muriendo literal. Otros días no son tan malos, pero son malos. Otros días apestan y qué, igual continúas, pero tienes que vivirlos. Tienes que atravesarlos. Ten paciencia, habrá días buenos en los que digas, solo lloré un rato. Habrá días regulares, días malos y días terribles. Pero es parte del proceso. Lo importante es que no sea lo único que hagas. Porque si no renuevas tu mente, si no te refugias en la oración, si no estás teniendo un consejo que te dé ventaja, pues pobres de tus lagrimales. Y va a pasar el tiempo y vas a seguir en la misma posición. Y vas a seguir sentenciado y vas a seguir con duelo. Entonces, necesitamos tener paciencia en estos procesos. No todos los asimilan igual. No todos los procesos duran lo mismo. Y el último, que es muy importante, ocúpate. Ocúpate. Necesitamos muchas veces cambiar nuestra rutina para poder superar un proceso. Hacer algo diferente. Aprender. Eso nos puede ayudar. Amén. Por último, póngase de pie. Vamos a leer juntos Isaías 41:13. Y dése cuenta lo que la palabra de Dios nos dice.
Y dice la Escritura así: porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Que tu proceso no se convierta en una crisis y que la crisis no desemboque en un duelo. Tal vez alguno de ustedes está atravesando por duelos. Yo estoy seguro que Dios te dice, como le dijo Jesús a María: ¿por qué lloras? ¿Qué te tiene aquí? En este lugar de dolor donde aparentemente no hay una salida para ti. Vuelve la palabra del Señor a decirnos: en el mundo enfrentarán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vive tu proceso. Extrae de él lo mejor y deja que Dios consolide lo que va a hacer en ti. Pero no te quedes en el proceso. Vea más. Amén. Solo tú sabes cuánto te duele. Solo tú sabes cuánto en apariencia estás perdiendo. Pero Dios sabe cuánto te hará ganar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y esta mañana, Dios, yo pongo en tus manos a todos estos que están atravesando por procesos duros, a todos estos que están atravesando por dificultades.